Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto volverlo a encontrar aquí en Ruta 44. A fin de año, como marca la Ley de Movilidad en el Estado, debe reunirse la Comisión de Tarifas para revisar un posible incremento a este servicio público. Tiene que hacerse por ley, pese a que existen varias situaciones que están en el limbo por aquello de un decreto que el gobernador emitió para regresar la tarifa a 6 pesos. De cualquier manera, el Instituto de Movilidad hace varios días realizó una encuesta para saber la calidad del servicio del transporte público. Es un tema que hemos tocado en otras ocasiones, pero hoy lo volvemos a hacer aquí en Ruta 44. Como lo establece la Ley de Movilidad en Jalisco, en el mes de diciembre tendrá que realizarse la revisión a la tarifa del transporte público. Aunque la mayoría cobra 6 pesos, la realidad es que la última tarifa autorizada fue de 7 pesos, pero el cobro fue congelado por una medida extrema anunciada por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, luego de un lamentable accidente que provocó lesiones a varias personas y la muerte de una estudiante de la preparatoria 10 de la UDG. El mandatario estatal condicionó la reanudación de la tarifa de 7 pesos a que los camioneros y propietarios de unidades cumplieran con distintas medidas, entre las que figuran un localizador GPS, letreros electrónicos, cámaras de seguridad, modelo de ruta empresa, reguladores de velocidad, entre otros. De acuerdo con cifras oficiales, apenas unas 35 rutas han cumplido con los requisitos y recibieron luz verde para regresar a la tarifa de 7 pesos. Pese a este panorama, la ley marca que la comisión tarifaria tendrá que reunirse y estudiar un posible aumento a la tarifa. El tema del transporte público ha sido recurrente aquí en Ruta 44. Lo que pasa es que es un asunto muy sensible y por supuesto volveremos a revisarlo. Saludo con mucho gusto a Fabián García González. Él es director general de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. Fabián, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? A ver, vamos haciendo una revisión a fin de año, como decíamos ahorita. Siempre se hace una revisión a la tarifa y los transportistas siempre solicitan un incremento a la misma. ¿Cuáles son las condiciones que estamos ahorita viviendo, actualizando incluso cifras oficiales? Claro. Bueno, como bien lo sabes, ahorita estamos en el proceso de la verificación de las rutas. Actualmente llevamos 57 rutas que cumplen con el acuerdo del gobernador, que tienen el acceso a la tarifa autorizada el 20 de diciembre del 2013. Y bueno, estamos en este proceso, representa cerca de un 20% del total de las rutas de la zona metropolitana. Obviamente es el primer paso que tiene la Secretaría para llegar al modelo que es la ruta empresa, ¿no? Estamos hablando de 57 rutas ya verificadas, del total, que son ¿cuántas? 277. 277, es un 20% apenas, como dices. Un 20%, así es. Muy bien, y con los otros camioneros, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han marchado los diálogos, la tarea esta? Claro, bueno, creemos que ahorita con la agilidad y el empeño que se le está poniendo por parte de la Secretaría para hacer las inspecciones con los 5 grupos multidisciplinarios, el proceso de recabar toda la documentación de todas las unidades, de todas las rutas, pues estamos agilizando lo más pronto posible para que cumplan con estos temas que tiene el acuerdo del gobernador, que son el gobernador de velocidad, el letrero electrónico, el GPS, claro, las barras contadoras, todo lo que marca el acuerdo. Entonces, creemos que con esto es un primer paso para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Obviamente en un futuro, ¿para qué queremos estos implementos tecnológicos? Pues para que nos dé la seguridad y la certeza, tanto al usuario como a la autoridad, de que cumplan cabalmente las unidades y las rutas su propósito. A reserva de preguntárselo a un dirigente transportista, te consulto a ti, ¿qué es lo que han escuchado? ¿Por qué el resto de los camioneros no han podido, digamos, cumplir con estos requisitos? Bueno, en la anterior administración, o la que antecedía a mi cargo, llevaba un proceso un poco más lento en cuestión de la verificación de las rutas. Hoy estamos redoblando los esfuerzos para poder hacer más ágil este tema y seguramente los transportistas van a estar
atentos y alertas a cumplir con todos estos requisitos, ya que pues, es en beneficio de la tarifa. Obviamente viene también con mayores responsabilidades, queremos unidades nuevas también, queremos ya el reordenamiento de las rutas, queremos la ruta empresa para que no se peleen el pasaje, y bueno, pues es una transición que vamos paso a paso. A ver, según lo que te estoy entendiendo, Fabián, estamos hablando de que no hay nuevas rutas incorporadas a la tarifa de 7 pesos porque no se han verificado. ¿Eso no significa que no hayan cumplido con las cosas o los requisitos que estableció el decreto? No, todos tienen que cumplir. Y toda aquella unidad que nos manifieste el usuario que no cuenta con sus cámaras y todo, no debe cobrar los 7 pesos. Sí, pero lo que pregunto es que ha sido una tarea, digamos, lenta la verificación. ¿Ha fallado la verificación, no los camioneros, o los camioneros no han adaptado estos requisitos? No, actualmente le damos gran agilidad a la verificación. Aquí ahora la responsabilidad es de las rutas, de los transportistas, de presentar la documentación adecuada y nosotros inmediatamente agendar para hacer la inspección física de las unidades. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, por supuesto, hablando del tema. Tengo que hacer una pausa después de la misma. Otro de nuestros invitados para hablar sobre este tema. Como parte del seguimiento a la mejora del servicio, fue creado el Observatorio de Movilidad y Transporte Público del Estado, mismo que de 2014 a la fecha ha emitido 37 recomendaciones, de las cuales apenas 4 han sido solventadas. Por ignorar a la mayoría de los puntos planteados, el observatorio advirtió que podría deslindarse como órgano de consulta del gobierno estatal. En las últimas semanas, precisamente se ha estado tocando el tema de la posibilidad del incremento de la tarifa por esta sesión que tiene que hacer la Comisión de Tarifas, entre otros puntos, una encuesta también que se está realizando, etcétera. Saludo con mucho gusto a Alberto Galarza, él es coordinador del Observatorio de Movilidad. Alberto, bienvenido. Carlos, ¿qué tal? A ver, tú has mencionado que por ningún motivo se justifica pensar en un incremento de la tarifa del transporte público. Claro, bueno, nosotros desde hace mucho tiempo hemos hecho una agenda muy en específica, técnica, para poder decirle a transportistas y a gobierno cuáles son los pasos que deben de seguir para poder bajar el número de muertes, para poder bajar el número de accidentes, pero sobre todo para tener un transporte público digno, eficiente y seguro, ¿no? Al final, recordemos cómo se forma el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte a través de una trágica muerte a las afueras de la preparatoria número 10, donde una compañera pierde la vida debido a un manejo imprudente por parte de un operador que iba a exceso de velocidad en una zona escolar. Lo que nosotros decimos es muy claro, hay que seguir todos los pasos para la modernización, tienen que entrar ya el modelo de ruta empresa sobre el hombre camión, para que a partir de ahí dejemos muy claro quiénes son las empresas, los actores, y se puedan realmente hacer un programa de modernización completo que pueda llevar a disminuir hasta el número de unidades que circulan en el estado, específicamente en la ciudad, donde ya es prácticamente un caos como hoy operan estas rutas de transporte, porque al final una empresa puede privilegiar otro tipo de sistema administrativo e incluso puede sacar camiones de la misma ruta si es que está sobrepoblada para poder mejorar tanto sus ingresos como el servicio y la calidad misma. Entonces, bueno, nosotros emitimos 37 recomendaciones, el gobierno ha hecho caso omisas y bueno, al final nosotros hemos sido muy claros. Todo el trabajo que han hecho las instituciones que conforman el observatorio, que son, a mi punto de vista, las mejores instituciones del Estado, la Universidad de Guadalajara, el CECIJ, el CESJAL, la Coparmex, la UNIVA, el TEC de Monterrey, el Colectivo Ecologista de Jalisco, Plataforma Metropolitana, entre otras. Es un trabajo que se ha hecho de manera gratuita hacia el gobierno, ¿no? Ninguno de los que conformamos el observatorio cobramos un peso por el trabajo que hacemos. Lo único que pedimos es que se tomen en cuenta y se apliquen, porque al final somos representantes ciudadanos y nosotros tenemos que ser la voz de los ciudadanos mismos para poder transformar este y muchos temas más. Alberto, cuando te escucho mencionar el tema de la ruta empresa y entre otras modificaciones al servicio del transporte,
es algo que venimos escuchando de años atrás. ¿No sientes como que no hemos avanzado y estamos girando o dando vueltas en círculo? Completamente. Si no hay un cambio en el modelo, nosotros lo hemos dicho muchas veces, no podrá haber un cambio realmente trascendental en el sistema de transporte público. Tiene que ver con una forma de administrarse, con una forma de ordenarse el mismo transporte y sobre todo tiene que ver pegado al cambio de modelo, tiene que haber una reestructuración de rutas. Hoy es impresionante que más de 60, 70 rutas pasen por el primer cuadro de la ciudad sin que esto obedezca a un modelo de eficiencia de transporte. ¿Por qué pasa? Bueno, porque al final se privilegia más un modelo de negocios que un modelo de servicio, ¿no? El servicio de transporte público es un servicio que el Estado está obligado a dar y que el Estado concesiona a particulares para que lo puedan ellos operar. Esto quiere decir que el Estado debe de poner las reglas de cómo se debe de operar el transporte público, tiene que reordenar y tiene que haber un sistema donde todos quedemos satisfechos con él. Te preguntaba esto de que seguimos un tanto estancados o muy estancados, porque mientras seguimos esperando que avancen las verificaciones, que los transportistas modifiquen sus unidades, etcétera, hace unos días murió otra persona de la tercera edad, víctima del transporte público. Así es. Bueno, lo que nosotros vemos es que ni siquiera, Carlos, lo tengo que decir con todas las palabras, ni siquiera ha iniciado la transformación del transporte público. No se ha dado el primer paso para poder modernizar el sistema del transporte público. ¿Qué sería cuál, Alberto? Sería poder tener un padrón completo de concesionarios, saber quiénes son los dueños, ¿no? Que es una pregunta que nos hemos hecho de manera histórica y que, bueno, a lo mejor ahí saldrán algunas sorpresas, claro, si realmente se van a conocer los dueños y también quiénes son sus prestanombres, ¿no? Claro. Pero sobre todo que haya, ya sabiendo quiénes son los dueños, que estén legalmente, que estén todos sus expedientes de manera ordenada y legal, poder dar el paso a la transformación de las empresas, que bueno, al final ha sido, lo tengo que decir, en este caso específico, una omisión grandísima por parte de las autoridades del gobierno estatal, específicamente, pues también lo tengo que decir, por eso en su momento pedimos la salida del anterior secretario de Movilidad, claro, porque tuvieron una serie de omisiones muy preocupantes que hicieron que hoy en día ni siquiera se tenga un padrón terminado. Hace un momento nos decía el director de Transporte Público que ya va el 20% de las rutas verificadas, algo así como 57. ¿Esto no es para ti el primer paso? No, claro que no. No, bueno, es que ni siquiera es un nuevo modelo. Lo que les pidieron, en aquel entonces, el gobernador del estado baja la tarifa de 7 a 6 pesos, castigando a los transportistas, no solamente por el accidente de la Prepa 10, por todos los anteriores claro, a la Prepa 10, que fue un caos esos primeros meses del año pasado, y al final les pone unas condiciones. Dentro de las condiciones eran mayormente elementos tecnológicos para poder hacer ellos le llaman, hacer una eficiencia o una figura que mejore poquito la cuestión del transporte público. Claro. Si no están constituidos como una empresa, si no hay una cosa que realmente se puedan hacer uso de la tecnología para mejorar la ruta, pues entonces estamos hablando que son elementos tecnológicos y nada más se queda ahí, ¿no? Muy bien, vamos a continuar, por supuesto, Alberto, hablando del tema. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, escucharemos la opinión de alguien que está a bordo del volante, es decir, un transportista. Al menos 40 personas han muerto en lo que va 2015 en accidentes relacionados con el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. En semanas recientes, otras 2 personas murieron al chocar 2 camiones en Tlajomulco. Las unidades de las rutas 186 y 187 operan con placas federales, lo que motivó el reclamo del Observatorio de Movilidad para que la CST supervise la operación de estas rutas. Es un tema complejo el que estamos tocando en esta ocasión. Saludo con mucho gusto a Arnoldo Licea González. Él es del Sindicato de Avanzada del Transporte Público. Arnoldo, bienvenido. Carlos, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. A ver, Arnoldo, la visión de ustedes como transportistas, ¿ustedes qué consideran? ¿Sí se ha avanzado, no se ha avanzado? ¿Han cumplido? ¿Qué les falta?
Bueno, yo creo que lo que se ve no es necesario comentarlo, ¿no? No se ha avanzado mucho. Yo creo que falta la voluntad del gobierno y de algunos transportistas, ¿por qué no decirlo? Porque sí, efectivamente, nosotros creemos pues que se excedió el Ejecutivo del Estado cuando baja la tarifa, pero también creo que si existiera la voluntad por parte de los transportistas, de alguna manera esforzándose, porque realmente sabemos pues que no hay recursos, a lo mejor sí ya se hubiera avanzado un poco. Cuando hablamos del tema del transporte público es complejo, más cuando hablamos de accidentes, más cuando hablamos de una vida que se pierde. Lo entendemos. Cuando vemos la de Ayotzinapa, vemos como que decimos, ¿cómo le dan vueltas? ¿Sí? Pero son sus familiares. Si aquí habláramos de un familiar nuestro, entonces a lo mejor entenderíamos qué pasa. Pero accidentes, hay cerca de 700, 800 accidentes donde fallecen personas, ¿sí? Y no todos son por el transporte público. O sea que tenemos un problema de accidentes que también deberíamos de atender y no nada más inclinarnos por lo que es el transporte público. Creo que tenemos un problema generalizado. También necesitamos tener un personal, nosotros como conductores, que hemos estado insistiendo durante muchos años, sí. Y acabamos de ver que la Secretaría de Movilidad dice que las escuelas que ellos mismos certificaron pues no tenían la capacidad y luego que siempre sí y nos vamos por ahí. Yo creo que como en las calles tenemos muchas personas que no tienen cultura, y lo digo con mucho respeto, porque nos cruzamos por a media calle, porque hacemos muchas cosas. Necesitamos tener un personal profesional. O sea, me refiero a los conductores del transporte público. Claro, Arnoldo, a ver, déjame detenerme nada más en lo que dijiste hace un momento. Dices que falta voluntad del gobernador, más bien del gobierno como tal. ¿En qué? ¿Dónde está reflejado eso? Yo siempre he manifestado que mientras no existe el diálogo, por ejemplo, en meses pasados pudimos ver cómo un señor Juan Carlos Villarreal hacía negociaciones con otros dirigentes de las empresas de transporte público y que nunca se avanzaba, que nunca se llegaba a ninguna parte porque eran acuerdos de cúpula. Yo creo que cuando te sientes con el grueso de las personas y lleguen a acuerdos se puede avanzar. Estoy de acuerdo, es importantísimo que se haga lo de la ruta empresa. ¿Por qué? Porque seguimos un orden. Ahorita en una empresa, vamos del subrogado, tienes 30 personas ahí que son los que dirigen una ruta. Nunca te vas a poner de acuerdo porque son diversas formas de pensar. Cuando la autoridad tiene voluntad y se sienta con las personas, se avanza. Ahorita, lo hemos estado diciendo durante muchos años, no existe un lugar en donde los empresarios vayan a contratar un personal profesional. No existe. No existe un padrón de conductores del transporte público. Tampoco de dueños, ¿no, Arnoldo? Pues tampoco. Entonces, tenemos un desorden que no sabemos hacia dónde caminamos. Como ya lo mencionaban ustedes, desde hace años se está comentando de una reestructuración de rutas. La verdad no sé cuándo se vaya a hacer eso. Esa es la falta de voluntad del gobierno que tú dices. Así es. Si no tenemos la reestructuración de rutas no vamos a avanzar. Hay que hacer la reestructuración de rutas, hay que hacer lo de las empresas, hay que profesionalizar a los conductores del transporte público, hay que darles armas para que salgan y luchen contra todo aquello que hay en la calle, porque vemos particulares que no respetan tampoco los señalamientos de vialidad, a los peatones, a los ciclistas, a los de las motos. O sea, tienes que luchar, tienes que tener la capacidad, ¿sí?, mental para controlar y trabajar y salir y hacer un buen trabajo. Entender a dónde vas a trabajar. Pero no se puede cuando lo que les damos son cursitos. ¿Cómo llega un operador a sacar una licencia de conducir? Va y se sube a un carrito y lo meten ahí adentro del patio y maneja bien el carrito, lo estaciona y le dan una licencia. No, lo deben de sacar a la calle, en un autobús, en un camión. ¿Qué es lo que va a manejar? Que eso es lo que maneja. Y hay que verlo en la calle, a ver si tiene las habilidades para las mediciones y todo esto. Pero ¿cómo hacemos eso si no tenemos esa capacitación? A ver, tú me dijiste falta voluntad política del gobierno y de algunos transportistas. Así es. A ver, ¿en qué se ve reflejado esa falta de voluntad de los camioneros? Esto se ve reflejado en la falta de llegar a acuerdos.
Por eso yo creo que una decisión de las autoridades es muy atinada. También hay que decir en qué sí estamos de acuerdo. ¿Cuál? En que existan rutas empresa. De acuerdo. ¿Por qué? Porque tratamos con una persona y con esa persona acordamos y con esa nos vamos a que se cumpla lo que aquí se acordó, ¿sí? Si no, vienen las sanciones. Bien, pero en este momento, como no están formados como rutas empresa y como tenemos una diversidad de formas de pensar en el transporte público y el gobierno no se ha sentado con el grueso de los transportistas y no ha hecho convenios con ellos, entonces es difícil estar hablando atrás del escritorio y querer que las cosas funcionen en la calle. No es cierto, así no se avanza. Muy bien, muchas gracias, Arnoldo. Ahorita continuamos con el tema. Hemos escuchado ya a nuestros 3 invitados sobre este importante asunto del transporte público. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Transporte público, avance o reversa, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Fabián García, director general de Transporte Público. A ver, hay aquí 2 opiniones. Una de ellas tiene que ver con los transportistas que consideran que ha faltado voluntad de parte del gobierno y también del observatorio que considera que estamos estancados. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Bueno, creemos que hay grandes avances. Hay una nueva ley de movilidad que se hace en el 2013, en el 2014, y bueno, esto nos da la pauta para que podamos nosotros transitar a la ruta empresa. Nunca había habido la apertura que tiene hoy la Secretaría con un observatorio, con la participación de los ciudadanos, dando la opinión, dando las opiniones que respectan al transporte público, teniendo participación constante, una agenda compartida con la Secretaría de Movilidad. Creo que estos temas que no se habían visto con anterioridad, pues nos da la pauta de que la Secretaría tiene toda la voluntad de avanzar en los temas, de hacer partícipe a la ciudadanía y de marchar en conjunto, ¿no? Entonces creemos que esos pasos son definitivos para poder lograr nuestro objetivo. Fabián, sin embargo, ¿no consideras que va lento esto? El andamiaje legal ya está, pero ¿dónde está la ruta empresa y dónde está, por ejemplo, el padrón de dueños que tanto se ha hablado del tema? Claro, bueno, pues hay ciertos procesos que llevan su tiempo. Ahí está la ley de movilidad, está el registro que todavía no concluye, está la verificación de las rutas, está la transición del reordenamiento de las rutas, los corredores. Y bueno, son pasos que no se avanzaron durante muchos años, durante muchos sexenios, y hoy traemos a marchas forzadas también este tema, gracias a la participación también del observatorio, a la disposición de los transportistas. Vamos a sacar esto adelante en este sexenio. ¿En cuánto tiempo tendríamos el padrón de dueños? Esperamos que antes, a finales de diciembre, ya tengamos el padrón a finales de diciembre del transporte colectivo. Así es. Muy bien. Alberto Galarza, el andamiaje legal, como yo decía, ahí está. Sin embargo, no se ha aprovechado en todo lo que toca este recurso legal que existe. A ver, para ser muy puntuales, efectivamente el nuevo gobierno, cuando entra en funciones, se finca como objetivo el tener un marco legal específico, una ley. Pero lo más preocupante de esto es que no hay nada peor en el mundo que una ley que no se cumpla, ¿no? Si hay un marco jurídico que no causa efecto, entonces estamos en problemas como ciudadanos. Quiere decir que no hay los mecanismos para hacer cumplir la ley. La ley te marca que el transporte debe estar operando en ruta empresa. Hoy no existe la ruta empresa. La ley te marca una serie de derechos y obligaciones que en muchos se quedaron muy cortos. Para ser muy específico, el tema de la revocación de la concesión, creo que se queda muy corta la ley, ¿no? Para poder especificar, pero sobre todo para que se aplique, ¿no? Entonces, hoy el problema son de ejecución. Necesitamos un ejecutivo que sea un Estado que no negocie la ley, que vaya al cumplimiento irrestricto de la misma para poder modernizar un tema que efectivamente es un problema histórico. El transporte público lleva 40 años de deficiencias, 40 años de un cúmulo de corrupciones y de mafias, de todo tipo, de políticos, transportistas, todos, ¿no? Y hoy tenemos que superar un tema que lastima a la sociedad y sobre todo, repito,
es una cosa estratégica para el Estado que un ciudadano pueda, seas ama de casa, seas un trabajador, estudiante, pueda salir de su casa y trasladarse por medio de un transporte público a sus lugares productivos. Alberto, como tú dices que eres muy puntual, te pregunto también puntualmente, haber creado el observatorio del cual tú coordinas los esfuerzos, ¿no fue una estrategia del gobierno para ganar tiempo? Porque luego las recomendaciones no las han acatado. Nosotros, si nos pusiéramos a pensar que la estrategia fue ganar tiempo para un gobierno que o no entendía o sigue sin entender cómo modificar el transporte público, pues eso más bien es problema del gobierno. Porque el desgaste político y el costo político con los ciudadanos está todos los días. Cada vez que un ciudadano es maltratado en el transporte público, cada vez que un ciudadano no llega a tiempo a sus labores porque no pasó la unidad, porque iba muy lleno y no se pudo subir, por cualquiera de estos temas, el ciudadano es el que paga el costo. Y, ojo, y el gobierno es el responsable. Con ese desgaste. Es el que carga con el desgaste, ¿no? Entonces, es un tema en el que nos tenemos que sumar todos. Yo sé que hay algunos transportistas que están en una ruta de quererse transformar, que hay muchos que están con una resistencia al cambio por otro tipo de cuestiones más obscuras, ¿no? Pero bueno, al final los ciudadanos ya no les vamos a permitir ni a transportistas ni a gobierno que sigan siendo omisos en las cosas que nos interesan. Muy bien. Arnoldo Licea, según lo que menciona Alberto Galarza, los transportistas estarían violentando la ley. Bueno, nosotros no somos los que aplicamos la ley, hay una autoridad que es la que se encarga y la que rige y te dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y para eso existen precisamente las leyes, pues para que te sancionen o no te lo permitan. Si hablamos específicamente de una ley que se creó en el 2014, que sí es cierto, también no se ha llevado a cabo. A lo mejor falta tiempo, ¿sí? Pero yo quiero regresarme un poquito atrás. Cuando hablamos de los conductores del transporte público, tenemos que hablar de gente profesional. Pero ¿quién ha generado esa institución que profesionalice a los operadores? No son cursos. Toda la vida hemos hablado de cursos, no. Necesitamos gente profesional trabajando en el transporte público. Quiero ver en dónde existe esa institución para que los operadores, en primera parte, vayan y se profesionalicen. En segunda parte, el empresario vaya y los contrate de ahí. Y no esté contratando en la calle donde se ha hecho un círculo vicioso. Ocupamos que los compañeros operadores, aunque ahorita a lo mejor no lo entiendan, necesitamos que tengan una mayor preparación en todos los ámbitos. Por otro lado, es importante y que de inmediato se dé la reestructuración de rutas. Es importante también empezar cuanto lo menos con los camiones que ya rebasan la norma técnica en cambiarlos, otro tipo de vehículos, otro tipo de motores que no contaminen, ¿sí? Y que hagamos las rutas más rápidas para que demos un mejor servicio. Y hablemos en favor del transporte público, porque hasta el día de hoy lo único que hemos obtenido es denigrar. ¿Y qué es un servicio? Es una empresa que se dedica precisamente a hacer eso, a prestar viajes. Pero ¿quién le ha apostado realmente a hacer las cosas de una forma correctamente? Vamos metiendo camiones que no contaminen, vamos haciendo la reestructuración de rutas y vamos invitando al ciudadano que se suba al transporte público. A mayor aforo de usuarios, menor necesidad de tarifa. Yo creo que por ahí se puede avanzar, pero el día de hoy tenemos ya, vamos para 7 años que no hay tarifa. Pues bien, si esto sigue de esta forma, se va a colapsar definitivamente el transporte público. Y yo quiero ver que cuando el transporte público se colapse, o sea, si Galarza o no sé quién le va a inyectar dinero para volverlo a reactivar. Entonces yo por eso sí estoy muy de acuerdo con la función que está desempeñando el licenciado, pues que veo que está trabajando un poquito con más ganas a buscar certificar las rutas, y estoy de acuerdo que quien no haga lo que se le está pidiendo, pues sencillamente no va a tener los 7 pesos. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer cuando queremos hacer las cosas. Muy bien, tengo que hacer una pausa. Después de la misma, a lo mejor Galarza nos aclara si va a invertir recursos
en el transporte público. Transporte público, avance o reversa, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Fabián García, director general de Transporte Público. A ver, ya nos dijiste una fecha para el padrón de propietarios de los camiones. ¿Cuándo el prepago? ¿Cuándo la ruta de empresa? ¿Cuándo lo demás? Claro. Bueno, en el orden de los procesos, obviamente necesitamos que nos presente el Instituto de Movilidad los corredores, el reordenamiento de las rutas, y organizarse en ruta empresa para eficientar el servicio. ¿Qué es eficientar el servicio? Que una empresa, como bien lo decía Alberto, pues que reduzca su parque vehicular cuando no sea necesario, que para evitar las emisiones contaminantes, y bueno, pues eficientar el transporte público. Quiero hacer mención un tema ahí que tocó Arnoldo, con cuestión a las escuelas, a las capacitaciones. Efectivamente, hay algunas escuelas que con anterioridad se certificaron, hoy no cumplen con la norma y se les revoca ese derecho de poder dar los cursos. Entonces, así lo vamos a hacer de igual forma con las rutas, con las verificaciones. El que no cumpla se le va a sancionar, como ya lo hemos hecho también, y bien lo mencionaba Alberto. Estamos en proceso de revocación de una ruta, la 187, que provocó un accidente en Tlajomulco. Entonces, creemos que la autoridad tiene las herramientas para poder ir consolidando este proyecto en conjunto con todos. Ahora, ¿es una tarea que le corresponde al Estado, al gobierno me refiero, esto de la certificación o profesionalización de los conductores? ¿Y no serían, si es una ruta empresa, toda empresa tiene que capacitar a su personal, también responsabilidad más bien de los empresarios del transporte? Por supuesto, es responsabilidad compartida, pero pues si lo marca la ley y una norma, hay que cumplirse cabalmente. Que se puede mejorar, por supuesto, que se puede ampliar el contenido, por supuesto, y estaríamos con toda la disposición. De acuerdo. Alberto Galarza, ¿es un proceso que tiene que darse primero un paso, luego el otro, o pueden hacerse juntos algunas cosas? No, yo creo, bueno, primero por alusiones a mi persona. Sí. Si vas a invertir o no en el transporte. A mí se me hace sumamente curioso cómo los concesionarios del transporte público hablan como si fueran dueños del transporte público. ¿Quién les va a inyectar dinero? No. Discúlpenos, ustedes no son los dueños. Como ciudadanos y como Estado les permitimos que ustedes den un servicio, que es un servicio estratégico del Estado para los ciudadanos. No son los dueños. Ojo. No. Y si van a invitar a personas a que se vuelvan a subir al camión, primero pregúntense por qué se bajaron del camión. ¿Cuáles fueron sus deficiencias, sus omisiones? ¿Por qué en este estado, por qué en esta ciudad es donde en promedio hay más carros que en el resto del país? Y eso es un reflejo del pésimo servicio de transporte público que los transportistas de este estado han otorgado históricamente. Pregúntense por qué la ciudadanía, una familia hace el esfuerzo de comprarse un carrito para no vivir las vicisitudes de llegar o no puntual a sus trabajos, ¿no? De poderse regresar de sus casas cuando ya pasó el último camión, que por cierto omitieron por completo los programas para poder tener un transporte nocturno. O sea, al final es lo que les debemos de recordar una y otra vez, porque luego se les olvida a los transportistas, de veras, ellos se creen los dueños, creen que de ellos y se merecen, no, disculpen. Por eso es una concesión, ¿no? Por eso es una concesión del Estado y un permiso, les permitimos dar un servicio. Una subrogación. Y en el momento en que ellos sigan siendo omisos, claro que vamos a exigir al Estado que a los transportistas que no quieran modernizarse, a los transportistas que tengan resistencia a un cambio que la sociedad hoy pide y exige, vamos a pedir que les retire el servicio y que lo ponga a dar el gobierno. Es lo que tú decías, que no estaba muy claro en la ley o que fue muy blanda, para la revocación de la concesión. Yo le quisiera preguntar al director de transporte, no en su periodo, si él tiene conocimiento en los últimos 10 años, cuántos permisos y concesiones se han revocado en el Estado. A ver, Fabián. Bueno, el último antecedente, precisamente el que sucedió ahí en la prepa, donde se canceló y se revocó esas concesiones ahí que provocaron el accidente, se canceló la ruta. Y bueno, pues ahí este gobierno, esta administración tiene
tiene todo el empeño de sacar adelante este tema, ya sea a través de mano dura, de las sanciones, o a través de los incentivos que también se están prestando. ¿Qué es lo que queremos? Mejorar el servicio. ¿Qué es lo que queremos? Transitar y trabajar en conjunto con los ciudadanos, con los transportistas para lograr este objetivo. Porque ni solos, ni el gobierno, ni solo los transportistas, ni solo los ciudadanos vamos a lograr que esto avance. A ver, Arnoldo, para alusiones, también como dijo Alberto. Mira, definitivamente, aquí hablamos de voluntades, ¿sí? Aquí hablamos de voluntades. Y por supuesto, a lo mejor como en el mercado negro, los permisos se venden, los camiones tienen un costo, tienes una inversión, y cuando tú inviertes es porque quieres ganar. Yo creo que hablando y satanizando no es como vamos a llegar. Al final del día, aquel al que servimos, que está en la calle, que es el ciudadano, es el que menos participa, es el que menos escuchamos. Yo creo que si tenemos voluntad y pensamos, debemos de entender que entre todos hemos ido haciendo un transporte deficiente. Cuando hablamos del 85, había camiones nuevos y se presumía que a nivel del país o a nivel Centro y Suramérica era el mejor parque vehicular. Había una tarifa justa y las unidades se cambiaban cada 5 o 6 años. Teníamos camiones nuevos. Ahorita en la actualidad, si no me deja mentir el director de Transporte Público, hay camiones de 11, 12 años o más circulando en la calle. ¿Por qué? Pues porque no hay una tarifa, ¿sí? Y cuando yo hablo de que el servicio de transporte público se va a colapsar, es porque puedo asegurar que en este momento tenemos un 5 o un 6% de camiones que no necesitó pararlos nadie. Simple y sencillamente están parados porque no tienen para el mantenimiento. Tengo conocimiento de 6 compañeros que murieron infartados, ¿sí? Por ver la tristeza de lo que está pasando con su negocio, ¿sí? Hay muchas cosas que hay que arreglar. Nos acaban de matar un operador en la ruta 612, con todas las cámaras. Yo creo que tenemos que trabajar en muchas cosas, pero si nos dedicamos a señalarnos y no nos ponemos a trabajar y entender que hay que buscar soluciones, no pensando en el que está en el poder porque van de paso, no pensando en los transportistas, sino pensando en todo, en algo global, que nos englobe a todos y que nos lleve realmente a buscar soluciones. Aquí se ha hablado y venimos hace tiempo y hablamos y la gente ha hablado durante todos los años y como ustedes lo dicen, bien atinadamente, díganme cuáles son los cambios, díganme cuál es la diferencia. ¿Hubo un registro para registrar los camiones? Pues no lo han entregado, no sé por qué ahí está atorado. Hay muchas rutas que ya se hicieron empresas, pues la autoridad no les ha dicho cómo. En el caso de los subrogados, cuando te hagas empresa y te registres, ya te vas a poder retirar de Cistecosome. ¿Qué vamos a Cistecosome? Estarle pagando 1,500, 1,700 y además que te hace folios igual como si fuera la Secretaría de Movilidad. Más bien es una recaudación. Todo el mundo quiere huir de Cistecosome, pero que la autoridad nos diga cómo lo logras. Todos aquellos, porque ya hay muchos que ya se hicieron ruta empresa, ¿cómo logran irse de Cistecosome y ser una ruta empresa? Para empezar a decir, ya tengo 5 o 10 rutas empresas, pero es que no les han dado la libertad todavía. Entonces, así no podemos avanzar. Tenemos que hablar de realidades y tenemos que empezar a hacer cosas en favor de todos. ¿Por qué? Porque el servicio se presta en una metrópoli que es esta donde vivimos todos y que no nada más es para que se sirva el transportista o es para que el gobernante tenga algo que hacer. No, yo creo que vamos trabajando y vamos siendo propositivos y vamos haciendo que realmente pues esto funcione, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a la última pausa, regresamos a las conclusiones. Transporte público, avance o reversa, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Fabián. Claro, bueno, pues invitando obviamente a los usuarios a que sigan presentando sus quejas a través del call center, invitando a los transportistas a que sigan participando en mejorar las condiciones de sus unidades, en invertir en tecnología, invitando obviamente al observatorio a que
sigamos una agenda para todas las observaciones que ya se tienen. Y bueno, pues decirles que por parte de la Secretaría de Movilidad y de la Dirección General de Transporte hay toda la apertura y toda la voluntad de trabajar y transitar lo más pronto posible para ese nuevo modelo que tanto requiere la ciudadanía. ¿Tú encuentras ahorita, perdón por la analogía, algún freno de mano que está obstruyendo el proceso o sientes que va bien? Creo que obviamente puede ir mejor, por el esfuerzo y por el trabajo no va a quedar por parte de la Secretaría, y creo que con la participación, con la comunicación que podamos tener con los medios de comunicación, con el Observatorio Ciudadano y Transportistas, vamos a sacar adelante. Muy bien, muchas gracias, Fabián. Alberto. No, bueno, creo que la ruta es muy clara. Los pasos hacia donde debemos de transitar son conocidos por experiencias propias como Estado mexicano, por experiencias comparadas en otras ciudades, ¿no? Creo que la ruta que ha armado el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte en cuanto a los pasos que se deben de dar para tener un transporte público digno y eficiente ya está. Lo que hace falta es un gobierno poniendo todas las condiciones y mano dura a quienes tengan resistencia al cambio para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y hace falta que los transportistas que tienen la voluntad de hacer las cosas bien para poder mantener un servicio, que se comprometan a fondo y que se coordinen y lo hagan rápido. Cada que hay una omisión tanto de autoridad como de transportistas, se traduce inmediatamente en las calles a un mal servicio, a un servicio peligroso e inclusive a un servicio que puede causar la muerte de cualquier ciudadano, usuario o no usuario del transporte público. Hay temas que trabajar en el tema de las víctimas, los seguros que tienen que tener, ¿no? Yo con los operadores del transporte público siempre he sido muy claro, la primer víctima del pulpo camionero es el trabajador del volante. Es el que tiene prestaciones de servicios paupérrimas, es el que tiene instalaciones de descanso en pésimas condiciones, es el que tiene que ir comiendo una torta y un refresco manejando porque no hay un horario que se lo permita. Es el que tiene que trabajar hasta a veces dobles o triples turnos cuando es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Tenemos que humanizar el tema para los derechos laborales de los trabajadores del volante. Y esto tiene que ser consecuente su profesionalización, un ambiente laboral favorable para que se traduzca en un buen servicio. Por eso digo que los cambios deben de ser de fondo, ¿no? Y cada día que se tarden, cada día que haya una discusión que no lleve a nada, cada día que no se haga cumplir la ley, es un momento que perdemos para salvar la vida de alguien o para poder darle certezas a las personas, a los usuarios, de que regresen al servicio del transporte público, ¿no? Porque lo va a dar de la manera en que se debe otorgar un servicio público, ¿no? Oye, muchas gracias, Alberto. Arnoldo Licea, tus conclusiones. Bueno, efectivamente, lo que él dice en parte tiene razón respecto a lo de los operadores. Creo que sí se les ha quedado a deber, es cierto. Pero también es cierto, pues que se han dejado de hacer muchas cosas y se ha dejado de trabajar con los empresarios. La autoridad como que se ha retirado un poquito y no tenemos en la calle alguien que haga una medición, ¿sí? Cuando hablan atinadamente una ruta empresa, ya no tiene que estar los camiones dando vueltas todo el día, ¿no? En horas valle, horas pico podemos hacerles entender eso, ¿no? Debería de haber un contralor por parte de la autoridad, un contralor que vaya y verifique que efectivamente lo que se habla o se dice se esté llevando a cabo. Porque al final creemos que todo lo que se dice se está haciendo y en muchas de las veces no es cierto. Se habla una cosa y se hace otra cosa. Entonces no avanzamos. ¿Pero de quién es la culpa? La culpa es de todos, que no hemos hecho las cosas correctamente. Yo creo que sí, debe de haber una Contraloría que supervise que el transportista, que los empresarios, que todo se cumpla a cabalidad.
y de ahí vendría el acercamiento o el diálogo o la apertura para modificar y cambiar lo que tengamos que hacer y estaríamos avanzando. Pero en este momento nos tardamos tanto en hacer las cosas y tomar las medidas pertinentes. Para mi punto de vista, el transporte público está a punto de colapsarse. No hay recursos y para avanzar y cambiar de un lugar a otro se necesitan recursos. Si no se le inyectan recursos al transporte público, sencillamente no se va a cumplir muchas de las cosas que se están pidiendo y no se va a avanzar. ¿Por qué? Porque sin dinero nada se mueve y eso debemos de entenderlo. ¿De quién fue la culpa? Que la situación esté hasta el día de hoy así. Pues yo creo que no es el momento de buscar culpables, si fue la autoridad, si fueron los transportistas. Yo creo que mejor busquemos una solución y inyectémosle un poquito de oxígeno al transporte público y exijámosle. ¿Inyectar los recursos sería regresar la tarifa por lo menos a 7 pesos? ¿Ya? Yo creo que no aliviaría la problemática. Regresar la tarifa a 7 pesos a lo mejor ajustaría para seguir dándole mantenimiento a los camiones. No ajustan. 7 pesos no ajustan. 8 sí. 8 puede funcionar. 8 podría funcionar y como hemos estado hablando, hay una gran posibilidad de traer otro tipo de motores que no contaminan, claro, y que cuesta mucho más barato su operación, y con una tarifa de 8 pesos y ese tipo de vehículos a lo mejor se puede ir dando para adelante. Pero tenemos que subsanar el daño que se le ha hecho al transporte público. Muy bien, muchas gracias, Arnoldo. Gracias Alberto. Gracias, Carlos, Fabián. Gracias. Gracias, Carlos. Como siempre, una reflexión final, unos cuantos segundos nada más. Probablemente no exista otro problema tan repetido, del que tanto se haya hablado, como es el transporte público aquí en la zona metropolitana. Pero ojo con esto, también probablemente no exista otro problema tan sensible como este que ya tenga solución. Es decir, la receta para atender este problema la conocemos todos. Ruta empresa, reestructuración de rutas, este tipo de equipamiento para las unidades, capacitación a los conductores, etcétera, etcétera. Ya están las medidas, ya está el marco legal, ya está todo. ¿Qué falta entonces? Estamos otra vez como si estuviéramos a bordo de una unidad en la cual todo le funciona, pero que alguien, por algún descuido, olvidó las llaves y no sabemos cómo avanzar. Hasta la próxima.